tigre mayor nos hizo soñar en El Salvador, él es inmortal. Os va sonando, ¿no? Qué Salvador. A ver cómo rompe. Más grande del fútbol salvadoreño. Pues ya hablamos ¿Salvadoreño? de Mágico González, mito absoluto del fútbol español. Y para... Fíjate que el otro día, tengo que parar, entre otras cosas me muevo mucho como los candidatos en el debate, pero ¿sabes por qué? Que he salido a correr por la mañana, esa es la clave. El otro día le dije a mi padre, papá, lo de Mágico González... No, le hablo con bastante más respeto. Perfecto. Le dije, papá, lo de Mágico González en realidad fue tanto como futbolista como la imagen que se proyecta, sacando toda su parte de su vida personal y tal. O sea, él en el terreno de juego era un jugador tan desequilibrante, tan mágico como su propio apodo indica, y mi padre me dijo, sí. No, lo de Mágico era un espectáculo, y yo os traigo a Mágico hoy precisamente porque en Cádiz se publica ahora un libro que se titula Mágico González, la leyenda, que habla de toda la carrera del Mágico en el Cádiz y en el fútbol español, y para hablar de ello nada mejor que Enrique Alsina, que es el compañero de los medios en Cádiz, veterano periodista, que ha escrito este libro, y bueno, queremos saludarle ya a Enrique. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días a todos. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, estamos ya nerviosos para la presentación de hoy, que Claro, esperamos pasarlo muy bien, además. Creí que ibas a decir para la vuelta de la Copa, que podría ser que también tuvierais nervios, porque como tenéis esa guasa, igual también hay ya cierto nerviosismo. Bueno, para la vuelta de la Copa se nos ocurren muchas ideas, todas ellas, digamos, de chirigota. Claro, no puede ser de otra manera. Yo simplemente, Enrique, y ahora ya vamos al Mágico en toda su profundidad, pero esta pregunta que yo le hacía a mi padre, que fue esta semana pasada, ¿me la puedes ayudar a responder tú, Enrique? O sea, Mágico en el terreno de juego, sacando toda la parafernalia mediática por su personalidad que hay alrededor, ¿era tan determinante? Bueno, Mágico fue decisivo, fue un jugador grandísimo en un equipo pequeño, pequeñísimo. De hecho, Mágico jugó 8 temporadas en el Cádiz, y cuando se fue el Cádiz no volvió a primera hasta que volvió Víctor Espárrago. Joder, muchos años. Palabras mayores. Vamos, sí. Incluso Pepe Mejías, gran jugador, que el Cádiz, digamos, que promocionó a diversos equipos de primera, no sé si os acordáis, de Pepe Mejías, decía que el Cádiz eran 10 y Mágico. Y yo creo un poco que las imágenes de YouTube, de Internet, engañan un poco, porque se trata, aparte que están un poco descoloridas, se trata de goles, de jugadas, pero un partido completo de Mágico era una cosa sensacional, ¿no? Era mágico, ¿no? Era mágico. Enrique, una cosa que sí que nunca vamos a ver en los vídeos de YouTube es todo el carisma que tenía Mágico con la gente de Cádiz. A mí me gusta una cosa que tú dices en el libro, y es que tú comentas que Mágico era como una estrella del rock. O sea, claro, ¿realmente tenía ese tratamiento en Cádiz? Claro, Mágico era como Camarón de la isla. Ojo, eso, cuidado, Que por cierto eran amigos. Es que entre... Claro, esos talentos se tienen que buscar. Son como polos que al final se atraen. ¿Y qué anécdotas? Porque seguro que tienes alguna anécdota del Mágico con Camarón en ese Cádiz de esos años 80, 90, ¿no? Sí. Bueno, no, hombre, se puede decir que Mágico y Camarón eran muy parecidos. Eran tímidos, hablaban poco, tenían un talento sobrenatural, eran muy generosos. No buscaban la fama fugaz, ni ese brillo engañoso, ¿no? No, tampoco el dinero tampoco les importaba mucho, aunque ganaban dinero, pero no les importaba mucho. Y curiosamente a Mágico le encantaba el flamenco, el carnaval, y hay grandes anécdotas en la Venta de Vargas, uno de los templos del flamenco en San Fernando, precisamente donde Camarón desde chico fue forjándose su leyenda, que los camareros de la Venta de Vargas podrían contar maravillas. Podemos decir que conjugó bastante bien la figura de Mágico con la ciudad, ya no solo con el equipo y la afición, sino con la ciudad y la gente, ¿no? Claro, Mágico, digamos que cayó en el sitio perfecto, porque no se sabe si Mágico era Cádiz o Cádiz era Mágico, ¿no? Porque ya sabéis que Cádiz, pese a sus problemas, es una ciudad alegre, despreocupada,
y Mágico encontró la tierra prometida. De hecho, no quiso irse a París, ni al Atlético de Madrid, ni a al Barcelona. Atalanta. Él no quiso porque él era feliz aquí. Hay una anécdota muy buena de Mágico cuando le quiere fichar el Atalanta, corrígeme si me equivoco, Enrique, la segunda época de Mágico en el Cádiz, cuando estaba jugando muy bien, por cierto, y le ponen 100 millones de pesetas encima de la mesa al Cádiz, y él pregunta, ¿pero hay pescado frito en Atalanta? ¿En serio, Enrique? Bueno, curiosamente, Camarón de la Isla decía lo mismo. O sea que yo creo que gemelos. Mágico le copió eso a Camarón, porque a Camarón le ofrecieron una vez ir a París, ya en el estrellato, y dijo que en París no había pescadito frito. Oye, y Y incluso se aseguran que Mágico viajó a hacer la prueba con el Atalanta y la hizo mal queriendo, además. ¿En serio? Cuando Mágico pegaba puntaditas en el suelo, es que no estaba bien. ¿cómo eran estas puntaditas? Quiere decir que... O sea, Las típicas para quitarse el barrito de los tacos. Exactamente, Ahí cuando estamos. hacía eso es que no había partido. No iba bien la cosa, ¿no? o sea, y eso se sabía por todo Cádiz y la gente ya decía, bueno, pues hoy no va a haber magia. Claro, bueno, sus compañeros en realidad se lo veían en la cara, Este no estaba bien enchufado, ¿no? pero en realidad Mágico cuando no estaba bien no jugaba. Él en ese aspecto era bastante, en todos los aspectos, era un hombre, digamos que honesto, ¿no? Oye, Enrique, hay cierta leyenda con Mágico, yo creo que, bueno, tú nos concretarás, siempre se le ha acusado de que era un hombre que, como salía mucho, que bebía, pero yo creo que no van por ahí los tiros, ¿no? Era No, más no quizá van por ahí. mujeriego. Mágico cogía el coche, un coche rojo descapotable chiquitito, Así, discreto, ¿no? discreto. O sea, ustedes imagínense en una ciudad pequeña Freddie Mercury con dos rubias pasando desapercibido. Qué buena esa definición. Y a él le gustaba ir de bar en bar él era amigo de los camareros, él era amigo de todo el mundo, ¿no? Sobre todo de la gente humilde y de los niños, ¿no? Pero a él le gustaba ir de bar en bar, se pedía un cubata y digamos que daba 2 buchitos al cubata. A lo largo de la noche Mágico dejaba 5 cubatas, por ejemplo. Bueno, 5 en el primer sitio. Bueno, depende. Claro, 5 era un Depende de poco. cuánto durase la noche, Claro. que solía durar hasta por la mañana. Y luego al día siguiente las puntillitas. Claro, Enrique, las más conocidas están todas confirmadas, que se dormían las camillas, se dormían los descansos, que alguna vez había que irle a sacar de los bares con más ambiente de la ciudad para que fuera a entrenar o a los partidos. Todo esto está completamente confirmado, Mágico era así y es que es parte de su leyenda también. Claro, bueno, hay parte que hay mucha exageración. Ujú. Aquí somos muy exagerados, ¿no? Nah. Y también, digamos, la leyenda, la palabra mismo lo dice, pero Mágico cuando se le preguntó eso, dijo que casi todo lo que se dice de él es verdad, pero no se cuenta exactamente cómo ocurrió. Lo cual era una manera de alimentar la leyenda también. Claro. Bueno, Mágico pero era una estrella del rock. y por eso es tan grande. Me gusta mucho esa definición de Freddie Mercury en un descapotable Con por rubias. Cádiz. El Freddie Mercury salvadoreño, o sea. Bueno, me quedo- Mágico entraba con 2 rubias despampanantes en un bar y no se paraba solo el bar, se paraba la ciudad, ¿no? Era una cosa tremenda, ¿eh? Enrique, pero Mágico era, siempre tenemos la figura de él como era un hombre par con palabras, era tímido y ha trascendido cierta figura de él pues como la típica del futbolista, pero yo creo que era, o sea, al parecer era un tío que le gustaba bastante la música y no cualquier música, ¿no? Era, digamos, entendido. No, bueno, de hecho Mágico llegó en julio del 82 al aeropuerto de Jerez portando un gran radiocassette de los que un System Sound de aquello. Sí, lo que ya se llamaba el loro, Un ¿no? loro, De toda la vida, claro. Exactamente, Qué de los genial. que no había mucho en esa época. Claro, claro. Y Y llegó a ahí. él le gustaba la música disco, le gustaba Queen, Police, le gustaba, hombre, los grupos de la Edad de Oro, Sí, la de los mal llamada 80. movida. Ujú. Y Enrique, aquí, de todo lo que estamos hablando, a mí me queda una gran curiosidad. Tú conociste a Mágico y tuviste la suerte de poder acompañarle, o por lo menos intentar acompañarle en alguna de esas noches locas de Mágico González por Cádiz. Yo no tuve la suerte de acompañarle,
de conocerle sí, porque ¿quién no ha conocido a Mágico en Cádiz? Claro, qué buena, claro. Porque, pues, vamos, el que no lo haya conocido estaba escondido, ¿no? Ujú. Pero sí he tenido amigos que han ido de juerga con él y, bueno, pues... Y los eliminaba a todos, ¿no? Como Tremendo. este Cádiz. Y al día siguiente Mágico hacía uno de sus mejores partidos, era increíble. Porque es que físicamente era un portento, aunque en las fotos parezca que estaba un poco endeble, Ujú. en realidad los futbolistas de entonces no eran de gimnasio. Claro. No, era otro fútbol, no tenía nada que ver. ¿Ha leído Mágico el libro? No, todavía no. Sus hermanos le han informado, pero tú sabes que Mágico no... A él no le importan Las letras. las letras ni, Y los números. ni los números. ¿Hacemos el audiolibro entonces, Enrique? Hombre, a mí me haría mandamos la mucha cinta. ilusión que lo leyera, ¿no? Hombre, claro, imagino que sí, porque para eso se le pone tantísimo cariño. Enrique, no te despedimos sin que nos des un resultado para la vuelta. Real Madrid-Cádiz, ¿qué ponemos? Hombre, yo creo que con Mágico González un 1-4 no estaría mal. Bueno, vamos a ver si se puede. Y Cherichev en el Madrid, ¿no? De titular. Y ya, bueno, está a punto de resucitar Irigoyen, nuestro presidente de los grandes milagros, Sí. porque esta vez hemos redoblado la leyenda de los milagros. Ganar una eliminatoria perdiendo, la verdad. No, y lo más importante, Enrique, sin pasar apuros, como titulaba Sin el bajar- diario sin bajar del de Cádiz. autobús. Sí. Exactamente. Bueno, aquí ya hay camisetas de Cherichev. Ya las hemos visto. Si es que estáis en todo, con el Cádiz, con los colores del Cádiz, no es cualquier cosa. Bueno, Enrique Alcina, que vaya todo fenomenal esta tarde en la presentación de Mágico González, la leyenda, y sobre todo, muchísimas gracias por contarnos algunos de los secretos del libro y sobre todo de la persona, del futbolista y de la persona que era Mágico González y que no podía ser más con el ADN de esta sección que lleva Sergio Cortina. Un abrazo muy grande, Enrique. Ok, muchas gracias. Abrazo grande, abrazo. Enrique, y pórtate bien, no me hagas un mágico esta noche celebrando Mito, la presentación. Muy grande, muy grande. Oye, es que tenías que traer esta historia al programa. Sí, yo siempre digo que en Mágico es como cuando tú empiezas a escribir o a leer los primeros libros, esa es tu base de cultura, ¿no? Y por suerte en el fútbol español, digamos que el ABC nos lo dio Mágico González y otros tantos.